El día de hoy tuve una curiosidad sana por saber cuál porción del Evangelio se comparte el día de hoy. Pero no solamente eso, yo quería saber de qué se trata y de cuál Evangelio procede. Y es Marcos 12, del 28 al 34. Marcos es un evangelio corto. Vemos a Jesús entrando en acción inmediatamente y sin rodeos. El evangelio de hoy dice que un escriba se le acercó a Jesús y le hizo una pregunta. Y la pregunta fue esta: Maestro, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó así: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que esto. Y el escriba replicó: muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevió a hacerle más preguntas. Vamos a reflexionar este pasaje. Vamos a estudiarlo con calma. La primera pregunta que vino a mi mente es: ¿cuál es el significado de la segunda parte cuando Jesús dice y a tu prójimo como a ti mismo? Esa frase la hemos escuchado muchas veces en prédicas, en homilías, en conversaciones. Pero ¿qué es lo que verdaderamente significa esa frase? En primer lugar, debemos señalar que Jesús no está hablando de tres amores. Jesús está hablando de dos amores: un amor vertical y un amor horizontal. El amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, ¿qué significa amar al prójimo como a uno mismo? Y esto es lo que significa. La medida del amor al prójimo ya está inscrita dentro de cada uno de nosotros. Así como nos cuidamos a nosotros mismos, cómo descansamos, nos alimentamos bien, tomamos agua, hacemos ejercicio, nos gusta estar en paz, tranquilos. No nos gusta que nos falten al respeto, no nos gusta que nos abusen, no nos gusta que nos usen, no nos gusta que nos traicionen. Y esos son solamente algunos ejemplos de cómo ya naturalmente y automáticamente nos amamos a nosotros mismos. Ya está inscrito en nosotros. Es natural que lo hagamos. Cuando nos da hambre, comemos. Cuando nos da sed, tomamos agua. Y de esa manera nos amamos a nosotros mismos de una manera casi sin pensarlo. Pero ¿qué pasa cuando nuestro prójimo tiene hambre? ¿Qué pasa cuando nuestro prójimo tiene sed? ¿Qué pasa cuando nuestro prójimo tiene frío? ¿Y qué pasa cuando nuestro prójimo no tiene casa y no tiene voz
y no tiene ayuda. Ahí está la medida del amor al prójimo. El amor natural que uno se tiene a sí mismo y que ya es natural, ya está ahí, nacemos con él. Desde chiquitos ya nos cuidamos, nos protegemos. Pero el amor al prójimo es también el amor a Dios. Pues Jesús también dijo, lo que hagas con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo haces, conmigo lo has hecho. Así que todo lo que hacemos por nuestro bienestar es la medida del llamado del amor a amar al prójimo, como Jesús nos dice en este mandamiento, en el segundo mandamiento, que es amar al prójimo como a ti mismo. El primero lo escuchamos, amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Y una pregunta que también me hice al principio cuando leí este evangelio, cuando lo medité antes de venir a hablar, a compartir aquí con ustedes, es esta pregunta. ¿Por qué este tipo, o por qué este individuo, o este señor, como quieran decir, le hizo esa pregunta a Jesús? En este caso, es claro y evidente que no lo está atacando. Es una pregunta seria. Y la razón la hemos escuchado ya antes. Los rabinos de aquel tiempo habían dividido la ley de Moisés en más o menos 600 mandamientos, 600 preceptos. Más de 200 eran para todo aquello que deberían de hacer. Y más de 300 eran todas las cosas que no deberían de hacer. Y entonces, con tantos mandamientos, que los rabinos entraban en discusiones, en examinaciones, en debates, no era de extrañar que este señor, este escriba, se acercó a Jesús con la esperanza cierta de que él iba a contestar la pregunta que él tenía, que fue una pregunta sincera. Entre tantos mandamientos, ¿cuál es el primero y el más importante de la ley? Aunque quizá lo sabía, necesitaba afirmación, pues al final le dijo a Jesús, dices bien en decir esto. Como que él ya estaba en la línea de saberlo, solamente necesitaba que Jesús se lo afirmara. Y por esta razón se acerca a hacer la pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento, el primer mandamiento de la ley? Entre tantos. Y Jesús le dice, este es el primero. Escucha, Israel. Escucha. Escucha. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Pero, ¿qué pasa cuando en la sociedad moderna, qué pasa si no nos amamos a nosotros mismos? ¿Qué pasa si no nos cuidamos? Si desatendemos nuestra salud física, mental y espiritual, si nos vale 3 cacahuates ya el no cuidarnos, porque hay casos así. Si una persona no se ama a sí misma, si no le interesa ya su propia vida, su propia salud, su propio bienestar, no está en posición de amar al prójimo ni a Dios, puesto que no se cuida a sí misma. ¿Cómo va a amar al prójimo? En la medida en que Cristo lo pide que se haga. Y esta es una realidad que vivimos actualmente. Hay personas que no se aman a sí mismas. Y en este video, en esta reflexión, no vamos a examinar el porqué o las causas. Eso lo dejaríamos para otra ocasión. Pero enfoquémonos en el mandamiento más importante por ahora, que es lo que nos trajo a esta reflexión. La respuesta que Jesús le dio a este escriba: amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. ¿Ustedes qué piensan de todo esto?
¿Qué les viene a la mente cuando hablamos de todo esto? ¿Creen ustedes que podemos crecer en esta área de nuestras vidas? Claro que sí. En efecto, el tiempo de Cuaresma es un tiempo para que nosotros examinemos nuestra vida y pasemos tiempo con más intencionalidad en la oración, en el estudio de la palabra de Dios y también acercándonos al sacramento de la reconciliación, que es el sacramento de sanación por excelencia, sanación y liberación. Es la oportunidad que tenemos de confesar las veces en que no nos hemos amado a nosotros mismos. Antes se hacían confesiones en público. De hecho, en una ocasión, hace ya muchos años, cuando fuimos a hacer los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, si no los han hecho, háganlos. Los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Es un retiro de una semana o un mes, como quieran ustedes. Yo lo hice de una semana. Ahí en ese retiro aprendemos a escuchar la voz de Dios, a discernir su voluntad y a enfocar nuestra vida en los mandamientos de Jesús. En esta Cuaresma les decía, en la confesión tenemos la oportunidad de limpiar nuestra vida. Si ustedes se fijan en las agendas, en los calendarios de más de 200 parroquias en nuestra área, casi 300, todas las parroquias están ofreciendo la oportunidad de participar en el sacramento de la confesión, para de esta manera quedar en mejor posición y en mejor condición de amarnos a nosotros mismos. Una manera de amarnos a nosotros mismos es reconocer nuestros errores. A eso quería llegar. Es una manera excelente, examinando nuestras vidas para saber en qué estamos fallando personalmente, para hacer un esfuerzo y cambiar eso. Pues cuando estamos fallando constantemente, cuando vivimos en pecado cotidiano o habitual, no estamos en la mejor posición para amarnos a nosotros mismos y por lo tanto no estaremos en posición para amar al prójimo y mucho menos a Dios. Pues el mismo Jesús dijo, como lo reveló el apóstol San Juan, en la carta de San Juan, en la primera carta de San Juan. ¿Cómo puedes amar a Dios, a quien no ves, si no amas a tu prójimo, a quien sí ves? Como ven, compañeros, amigos de viaje, camaradas en el camino, como están viendo y como están escuchando, y como yo también lo estoy viendo y escuchando, la Cuaresma es un tiempo privilegiado para nosotros, que no debemos dejar pasar como si nada hubiese pasado. Todavía estamos en Cuaresma. Es un tiempo de reflexión, es un tiempo de examinar nuestras vidas con ojos sinceros ante Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Como lo estamos haciendo en este momento, reflexionando. Quizá tú en este momento estás en tu casa, quizá estás conduciendo un vehículo, o estás en un descanso en el trabajo, o te sentaste a escuchar este video. Pues te lo digo ahora. ¿Cómo hacer esto? Así como lo estamos haciendo, tomándonos un tiempo, un momento y dándonos un espacio todos los días para que por un ratito examinemos nuestra vida. Algunos acostumbran a hacerlo en la noche, hacen un examen de vida en la noche, una revisión de vida en la noche. Repasan las cosas que hicieron o dijeron o pasaron durante el día, a veces de atrás para adelante, es decir, desde este momento hasta las horas más tempranas. Y es un ejercicio interesante porque nos permite reflexionar, examinar
y analizar cada momento del día en que hemos vivido. No es fácil, requiere disciplina, constancia, perseverancia, pero podemos hacerlo por un minuto por lo menos, algo que podamos alcanzar. No se trata de correr un maratón la primera vez. Un minuto, de 1 minuto a 3 minutos, aunque no revisemos todo el día, pedirle al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ayúdame y enséñame a hacer una revisión de vida. Muéstrame las veces en que yo mismo no me he amado a mí mismo, para pedir perdón por esos pecados. Pues si me amo a mí mismo, si me cuido a mí mismo, voy a poder amar al prójimo así como Dios me lo pide en el primero y el más importante de los mandamientos. Queridos compañeros en el camino, gracias por escuchar este mensaje. Y saben que no les voy a pedir que lo compartan, no, así que lo manden así, no les vengo a pedir eso. ¿Saben lo que sí les pido? Que lo examinen, que traten de recibir ustedes mismos algo sobre este mensaje y no que compartan el video, sino que lo platiquen a alguien. Porque mandar así un video a alguien es un poco impersonal. Mejor trata de entender qué es lo que Dios te ha dicho aquí y a ti. Y comparte el día de mañana o más tarde. Mira, escuché una reflexión sobre el Evangelio. Y esto es lo que escuché, esto es lo que yo recibí. ¿Qué te parece? Te lo comparto. Así podemos hacerlo. Y finalmente, pues terminemos con una oración el día de hoy, pidiéndole al Señor que nos ayude a poner en práctica sus enseñanzas. Padre bueno, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, a quien tú nos pides que escuchemos y en quien tú te complaces. Ayúdanos, Padre bueno, a escuchar a Jesús, a recibir su enseñanza, su evangelio, su palabra, y a ponerla por obra, a ponerla en práctica. Ayúdanos y enséñanos, Padre, a amar como tú quieres, como tú nos pides, primero a ti, por sobre todas las cosas, y luego al prójimo, como a uno mismo. Te lo pedimos acompañados de la intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Queridos amigos, compañeros de jornada, camaradas, que pasen un buen día y una buena semana. Y hasta la próxima. Bendiciones para todos.